Mi esposo me abofeteó frente a su familia, alegando ser el hombre de la casa. 5 minutos después, su familia lo vio empacando sus cosas. El sonido de su palma contra mi mejilla resonó por el comedor, pero fue su sonrisa irónica la que destrozó nuestro matrimonio. 5 minutos, eso fue todo lo que le tomó empacar 5 años de ilusiones en una sola maleta. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si están disfrutando de estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratuito y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Vamos a sumergirnos. Siempre supe que este día llegaría, aunque nunca imaginé que se desarrollaría durante la apreciada cena dominical de su madre. La mesa estaba puesta con su mejor porcelana, regalos de boda que ella había exhibido con orgullo durante 40 años de su propio matrimonio sumiso. La ironía no se me escapó. James estaba allí, con sus 184 centímetros de arrogancia con derecho adquirido, con el pecho inflado como un pavo real mostrando su dominio. Su padre asintió con aprobación, el mismo leve asentimiento que había visto innumerables veces cuando su hijo seguía sus pasos para mantener a su mujer en su lugar. Los ojos de su madre bajaron a su plato, un comportamiento que yo había observado que ella había perfeccionado durante décadas de momentos similares. «Soy el hombre de esta casa», declaró James, su voz llevando ese tono familiar de superioridad que lentamente había envenenado nuestro matrimonio. «Y es hora de que recuerdes tu lugar». La picadura en mi mejilla no era nada comparada con el fuego que ardía en mi pecho. 5 años de sumisión calculada habían llevado a este momento. 5 años documentando cada comentario controlador, cada decisión financiera, cada manipulación sutil. 5 años construyendo mi ruta de escape, ladrillo a ladrillo, mientras interpretaba el papel de la esposa sumisa perfecta. Poco sabía el que ya había retirado legalmente la mitad de nuestros ahorros conjuntos, con evidencia documentada de mis contribuciones. El apartamento separado había sido alquilado durante meses, amueblado gradualmente con compras en efectivo. Mi nueva oferta de trabajo estaba asegurada, comenzando la semana que viene en una empresa al otro lado de la ciudad. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, esperando solo este acto final de humillación pública para justificar su ejecución. Tienes razón, James, dije suavemente, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Eres el hombre de esta casa. Su sonrisa se amplió, la victoria brillaba en sus ojos. Su hermana, Caroline, se movió incómodamente en su silla, mientras que su hermano, Michael, de repente encontró sus papas asadas fascinantes. El baile familiar de negación estaba en pleno apogeo. Me levanté lentamente, mi servilleta colocada deliberadamente junto a mi cena apenas tocada. Por eso seguí caminando hacia el armario del pasillo, dije. Deberías tener esta casa solo para ti. Los murmullos confusos alrededor de la mesa aumentaron cuando saqué la maleta preempacada que había colocado allí esa mañana. El rostro de James comenzó a transformarse, la sonrisa se derritió en incertidumbre. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió, su voz subiendo con cada palabra. Mostrándote exactamente lo que el hombre de la casa se ha ganado, respondí, llevando la maleta a sus pies. Dentro, encontrarás ropa suficiente para una semana, tus artículos de tocador esenciales y copias de algunos documentos interesantes que he estado recopilando. Su padre comenzó a levantarse, pero lo silencié con una mirada que llevaba 5 años de desafío reprimido. Quizás quieras quedarte sentado para esta parte, Richard, también te concierne. De mi bolso, saqué un sobre grueso. Esto contiene registros de cada transacción de cuenta conjunta donde el dinero fue desviado a tu cuenta privada, James. Un patrón fascinante, en realidad, siempre después de que mi bono trimestral se liquida. También hay documentación de los honorarios de consultoría pagados a la compañía desaparecida de tu padre. Evasión fiscal creativa, dije. El color se desvaneció de las caras de ambos hombres. Las manos de Eleanor temblaron mientras alcanzaba su vaso de agua, mientras que los ojos de Caroline se abrieron con una mezcla de horror y admiración. No puedes probar nada, tartamudeó James, pero su voz carecía de convicción. En realidad, sí puedo, dije. Mi padre no solo me enseñó a ser una buena esposa, James, primero me enseñó a ser una buena contadora. Esas habilidades fueron muy útiles mientras construía mi caso durante los últimos 3 años.
El silencio en la habitación era ensordecedor. 5 años de cuidadosa observación me habían enseñado exactamente dónde plantar cada daga verbal. La fachada perfectamente mantenida de superioridad familiar se estaba agrietando, y a través de esas grietas, décadas de verdades reprimidas comenzaban a filtrarse. Tienes hasta mañana por la noche para retirar el resto de tus pertenencias, declaré, mi voz nunca vaciló. Después de eso, se cambiarán las cerraduras y la documentación se enviará a las autoridades correspondientes. A menos que, por supuesto, decidas hacer esto difícil. Cuando me di la vuelta para irme, la voz tranquila de Eleanor sorprendió a todos. Sara, ¿a dónde irá? Me detuve en la puerta, permitiéndome un pequeño momento de satisfacción. Quizás pueda quedarse en la casa del hombre del que aprendió tanto. Después de todo, ¿no es eso para lo que sirve la familia? Lo último que escuché mientras salía fue el sonido de la madre de James comenzando a llorar. No por la desgracia de su hijo, sospeché, sino por los 30 años de su propio silencio que nunca podría recuperar. A veces, la fachada perfecta necesita romperse para que emerja la fuerza real. Mientras me alejaba de la casa que había sido mi prisión, me di cuenta de que la venganza no se trataba solo de vengarse. Se trataba de reclamar el poder que siempre fue tuyo. Cuando mi auto desapareció a la vuelta de la esquina de lo que solía ser nuestro hogar, el peso de lo que acababa de suceder finalmente me golpeó. Mis manos temblaron en el volante y me detuve, la realidad de los últimos 30 minutos cayendo sobre mí como una ola. La picadura en mi mejilla se había desvanecido, pero la huella de su mano se sentía grabada en mi piel, no como una marca de vergüenza, sino como el catalizador final que había estado esperando. En el espejo retrovisor, pude ver el ligero enrojecimiento floreciendo donde me había golpeado. Una manifestación física de 5 años de guerra psicológica. La cena familiar había comenzado como cualquier otra reunión dominical. Eleanor había preparado su asado característico, poniendo la mesa con la precisión de una mujer que había pasado décadas perfeccionando el arte de la actuación doméstica. Llegué temprano para ayudar, como se esperaba de la hija obediente, observándola preocuparse por la colocación de cada tenedor y cuchillo. James ha estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente, dijo mientras arreglábamos el centro de flores. Los hombres llevan cargas tan pesadas como proveedores. El mismo guión antiguo, las mismas justificaciones que probablemente había usado para el comportamiento de su propio esposo todos estos años. El punto de ruptura no había llegado con la bofetada, no, había estado creciendo mucho antes de que su palma encontrara mi mejilla. Estaba en la forma en que había criticado mi elección de vino para la cena, honestamente, Sara, después de 5 años, ¿todavía no puedes recordar que prefiero Cabernet con asado? La leve sacudida de la cabeza de su padre, el silencio incómodo alrededor de la mesa. Estaba en cómo me había interrumpido 3 veces cuando intenté compartir noticias sobre mi proyecto reciente en el trabajo. Cariño, estoy seguro de que nadie quiere escuchar sobre hojas de cálculo durante la cena, dijo, con su sonrisa condescendiente firmemente en su lugar, la misma sonrisa que había usado momentos antes de que su mano golpeara mi cara. La conversación había girado, como inevitablemente lo hacía, hacia los roles de hombres y mujeres en el matrimonio. Richard, el padre de James, había estado exponiendo sobre la importancia de los valores tradicionales, su voz llevando el peso de alguien que creía que estaba compartiendo verdades universales. El problema con los matrimonios modernos, declaró, girando su vino con autoridad, es que las mujeres han olvidado el orden natural de las cosas. Un hombre debe dirigir su hogar. Cometí el error de discrepar, cortésmente, por supuesto, como me habían entrenado para hacerlo a lo largo de los años. En realidad, creo que la asociación y el respeto mutuo. El sonido de la mano de James golpeando la mesa había atravesado la habitación como un disparo. ¿Basta? No permitiré que mi esposa contradiga a mi padre en mi propia casa. Ahí fue cuando sucedió, la bofetada que resonó por la habitación, la culminación de años de dignidad reprimida. Pero lo que siguió fue el verdadero punto de ruptura, su sonrisa irónica, esa expresión de satisfacción propia de un hombre que creía que finalmente había puesto a su esposa en su lugar apropiado. La forma en que su familia se congeló, no con horror por su acción, sino en anticipación de mi sumisión esperada. Todos esperaban lágrimas, esperaban disculpas, esperaban el mismo patrón que habían presenciado y perpetuado durante generaciones. La mujer agachando la cabeza, aceptando su corrección, quizás incluso disculpándose por provocar la acción de su esposo.
En cambio, obtuvieron 5 minutos que destrozarían su jerarquía cuidadosamente construida. Ahora sentada en mi auto, a la vuelta de la esquina, saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Caroline, la hermana de James, un mensaje de texto. No tenía idea de que estabas pasando por esto. ¿Necesitas algo? Mis manos habían dejado de temblar, en su lugar, una calma constante se había asentado sobre mí, la clase de calma que viene con certeza absoluta. Pensé en la cara de Eleanor cuando salí, la comprensión que amanecía en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, rompí más que mis propias cadenas esta noche. El punto de ruptura no se trataba solo de la bofetada, ni de la sonrisa irónica, ni siquiera de los años de degradación sutil, se trataba del momento en que elegí transformar el dolor en poder, la humillación en acción y el silencio en fuerza. Arranqué mi auto nuevamente, dirigiéndome a mi nuevo apartamento. En el maletero estaban los elementos esenciales que había estado moviendo gradualmente durante los últimos meses. Documentos importantes, fotos irreemplazables, las joyas de mi abuela. Todo lo demás era reemplazable, todo lo demás eran solo accesorios en la obra que había estado representando. Mientras las luces de la calle pasaban por mi ventana, me toqué la mejilla una última vez. La picadura había desaparecido por completo ahora, pero su impacto resonaría en todas nuestras vidas para siempre. A veces, se necesita un punto de ruptura para darse cuenta de que nunca estuviste realmente roto, solo doblado en una forma que no era tuya para sostener. Las siguientes horas serían cruciales. Conocía lo suficientemente bien a James como para predecir sus reacciones, primero incredulidad, luego ira, luego intentos desesperados de recuperar el control. Pero había terminado de ser la actriz de reparto en su actuación de masculinidad. El punto de ruptura había destrozado más que nuestro matrimonio, había destrozado los cimientos mismos de su autoridad percibida. Y mientras entraba en el estacionamiento de mi nuevo edificio, me permití una pequeña sonrisa. El verdadero espectáculo recién estaba comenzando. Al insertar la llave en la puerta de mi nuevo apartamento, los recuerdos de los últimos 3 años, una planificación meticulosa, inundaron mi mente. Este no era solo un plan de escape, era un elaborado juego de ajedrez donde cada movimiento había sido calculado, cada sacrificio medido y cada pieza posicionada con precisión quirúrgica. Entré en el espacio modestamente amueblado, tan diferente de la opulenta casa que acababa de dejar. Los muebles aquí eran todos míos, comprados pieza por pieza con efectivo retirado en pequeñas cantidades durante meses. Cada artículo representaba un paso hacia la libertad, un acto silencioso de rebelión contra el control de James sobre nuestras finanzas. Abriendo mi computadora portátil, accedí a la cuenta de correo electrónico secreta que había creado hace años. En el interior había carpetas de evidencia, cada una meticulosamente organizada y respaldada en múltiples nubes seguras. Hice clic en ellas ahora, recordando cómo cada pieza se había unido. Año 1, los primeros signos fueron sutiles. La insistencia de James en decisiones financieras conjuntas que en realidad eran solo suyas. La forma en que el dinero desaparecía de nuestras cuentas hacia sus inversiones privadas. Había comenzado a documentar todo, luego a crear hojas de cálculo, rastreando cada transacción sospechosa, cada manipulación financiera. Ser contadora tenía sus ventajas, sabía exactamente dónde buscar y qué registrar. Mis dedos trazaron sobre una carpeta particular etiquetada Finanzas familiares. En el interior había registros del esquema de lavado de dinero entre James y su padre, honorarios de consultoría pagados a una empresa desaparecida, evasión fiscal cuidadosamente disfrazada como pérdidas comerciales. Había descubierto esto puramente por accidente mientras organizaba nuestras declaraciones de impuestos, pero se había convertido en la piedra angular de mi influencia. Año 2, comenzó la documentación psicológica. Había comenzado a guardar grabaciones de audio de nuestras conversaciones, particularmente cuando había bebido demasiado y su máscara se deslizaba, el abuso verbal, la manipulación psicológica, todo cuidadosamente sellado con fecha y hora y archivado. También había vídeos, reuniones familiares aparentemente inocentes donde su comportamiento controlador estaba en plena exhibición, aunque lo suficientemente sutil como para que la mayoría no lo notara a menos que supieran qué buscar. Abrí otra carpeta que contenía correos electrónicos de mi terapeuta, documentando sesiones donde discutí el abuso emocional. Ella había sido fundamental para ayudarme a mantener mi cordura mientras construía mi caso, enseñándome técnicas para parecer dócil mientras secretamente fortalecía mi determinación. Año 3, comenzaron los preparativos físicos.
Había comenzado a guardar dinero en efectivo, nunca más de lo que se notaría que faltaba en nuestras cuentas. Había abierto una cuenta bancaria separada usando mi dirección de oficina para correspondencia. Cada bono que había ganado se había dividido, la mitad ingresaba a nuestra cuenta conjunta como se esperaba. La mitad se desviaba secretamente a mi fondo de escape. Hice clic en fotos de los moretones, no por abuso físico, sino por accidentes, que ocurrieron cuando James estaba enojado, una puerta empujada aquí, un brazo agarrado allí, todo fotografiado, fechado y presenciado por mi médico, creando un patrón que no podía descartarse como coincidencia. La carpeta más crucial contenía las grabaciones de las confesiones ebrias de su padre en reuniones familiares. Richard, tan orgulloso de su agudeza empresarial, no tenía idea de que sus alardes sobre estrategias fiscales estaban siendo cuidadosamente documentados. La grabación de la Navidad pasada fue particularmente condenatoria. Su explicación detallada de cómo le enseñó a James a administrar las cuentas de la empresa sería especialmente interesante para el IRS. Levantándome de mi computadora portátil, fui a la cocina y me serví una copa de vino. No el Cabernet preferido de James, sino mi Pinot Noir favorito que nunca me habían permitido comprar. La ironía no se me escapó de que mientras James pensaba que controlaba todos los aspectos de nuestras vidas, yo había estado construyendo silenciosamente un arsenal que podía destruirlo. Mi teléfono zumbó nuevamente, más mensajes de su familia. Abrí el texto de Caroline: mamá está histérica, papá está amenazando con acciones legales. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sonreí, recordando la expresión en el rostro de Richard cuando mencioné esos honorarios de consultoría. Él sabía, también como yo, que una acción legal solo expondría sus fechorías financieras cuidadosamente ocultas. Sus amenazas eran tan vacías como su superioridad moral. Abriendo mi diario, el real, no el señuelo que había dejado para que James lo encontrara, comencé a escribir sobre los eventos de hoy. Este diario, junto con sus predecesores, documentó cada paso de mi preparación, cada momento de claridad que había llevado a la confrontación de esta noche. Estas no eran solo entradas de diario, eran un testimonio de años de resistencia silenciosa. El reloj dio la medianoche y me di cuenta de que había estado sentada allí durante horas, rodeada de la evidencia de mi venganza paciente. Mañana, James probablemente intentaría acceder a nuestras cuentas conjuntas, solo para descubrir que ya había retirado mi parte legal. Llamaría a su abogado, solo para darse cuenta de que cualquier acción legal desencadenaría la liberación de documentos que no podía permitirse exponer. Cerré mi computadora portátil y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. 3 años de preparación habían culminado en 5 minutos de ejecución perfecta. 3 años interpretando a la esposa sumisa mientras construía el caso que finalmente me liberaría. La parte más difícil no había sido reunir las pruebas ni establecer el plan de escape. La parte más difícil había sido mantener la fachada. Sonreír en las cenas familiares mientras grababa sus conversaciones incriminatorias, interpretara la esposa obediente mientras documentaba cada transacción financiera, fingiendo no ver las señales de advertencia sutiles mientras las fotografiaba y les ponía fecha. Pero la paciencia, como dicen, es una virtud, y la venganza, cuando se sirve fría después de años de cuidadosa preparación, sabe mucho más dulce por la espera. La mañana después de mi escape trajo exactamente lo que había anticipado: caos. A las 7 de la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes, llamadas perdidas y correos de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Los vi llegar mientras tomaba mi café de la mañana, sintiéndome extrañamente separada de la tormenta que había desatado. Sara, estás siendo irracional. Vuelve a casa y podemos discutir esto como adultos. James, 6:15 de la mañana. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a esta familia, Richard? 6:45 de la mañana. Por favor, querida, no hagamos esto más grande de lo necesario. Eleanor, 7 de la mañana. La respuesta calculada que había preparado ya estaba en marcha. Mi abogada, Patricia Chin, había sido informada hace meses y estaba lista. Exactamente a las 8 de la mañana, según lo planeado. Comenzó a enviar una serie de correos electrónicos cuidadosamente redactados. El primero fue al bufete de abogados de James, detallando las discrepancias financieras que había descubierto. El segundo a los socios comerciales de su padre, insinuando irregularidades en sus acuerdos de consultoría. Reproduje la escena de ayer en mi mente, esos 5 minutos cruciales después de la bofetada.
La forma en que había mantenido una compostura perfecta mientras recuperaba su maleta empacada. La precisión con la que había presentado la evidencia. La forma calculada en que había revelado lo suficiente para mostrarles que tenía todas las cartas sin exponer mi mano completa. El timbre sonó a las 9 de la mañana. A través del mirilla, vi a James, su apariencia despeinada, tan diferente de su fachada pulida habitual. Su corbata estaba torcida, su cabello descuidado. El hombre que siempre había insistido en una presentación perfecta se estaba deshaciendo, tal como lo había predicho. Sara, llamó a través de la puerta, esto es ridículo. Abre la puerta. Presioné grabar en mi teléfono, otro hábito nacido de años de preparación. James, aléjate de la puerta. Cualquier intento de entrada forzada será reportado a las autoridades. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo. Ese esposo, mi voz se mantuvo firme, controlada, el hombre que me abofeteó frente a su familia. Las cámaras de seguridad de este edificio están grabando todo, James. Tú decides cómo quieres que esto se vea en los procedimientos de divorcio. Lo escuché golpear la pared, otra respuesta predecible. James siempre había recurrido a exhibiciones de agresión física cuando se sentía impotente. La diferencia era que esta vez solo fortalecería mi caso. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Caroline, está en tu apartamento, papá está furioso. Acaba de recibir una llamada de su cliente más importante haciendo preguntas sobre los honorarios de consultoría. Todo estaba cayendo en su lugar. Los dominós que había arreglado cuidadosamente durante años se derrumbaban exactamente como estaba planeado. La demostración desesperada de James en mi puerta, los clientes de Richard haciendo preguntas, las llamadas frenéticas de Eleanor, todo eso demostraba que mi respuesta calculada estaba alcanzando sus objetivos con precisión. A través de la puerta, podía escuchar la respiración de James, pesada de frustración. Las contraseñas han sido cambiadas, dijo, su voz bajando a un susurro amenazante. No puedes acceder a ninguna de nuestras cuentas. Me permití una pequeña sonrisa. Revisa tu correo electrónico, James. Tu padre también podría querer verlo. Mi abogada acababa de enviar la documentación que mostraba los nuevos arreglos de la cuenta. Cada cuenta conjunta había sido legalmente dividida, con mi parte transferida minutos antes de que yo hubiera salido de la casa ayer. El esquema de evasión fiscal velado entre padre e hijo se presentó con claridad e irrefutabilidad. No tenías derecho, gritó, su voz quebrándose. Tenía todo el derecho, al igual que tú tenías el derecho de ser el hombre de la casa. ¿Recuerdas? El guardia de seguridad al que había alertado antes apareció al final del pasillo. ¿Hay algún problema aquí, señora? El señor Crawford se estaba yendo, respondí, lo suficientemente alto como para que James escuchara la advertencia en mi voz. Escuché sus pasos retrocediendo, seguidos por el timbre del ascensor. A través de mi aplicación de seguridad, lo vi salir del edificio, marcando números en su teléfono, probablemente llamando a su padre. En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó con una llamada de Richard. Lo dejé ir al buzón de voz, luego lo reproduje en el altavoz. Sara, escúchame. Hagas lo que hagas, estás cometiendo un terrible error. Esta familia tiene conexiones que no puedes imaginar. Una palabra mía. Envié un mensaje de texto en respuesta, una palabra mía al IRS, Richard. Tú eliges. La respuesta calculada no se trataba solo de las pruebas que había reunido o del momento de mi fuga. Se trataba de comprender sus patrones psicológicos, predecir sus reacciones y tener contramovimientos preparados para cada uno. Cada amenaza que pudieran hacer ya había sido anticipada y neutralizada. Abrí mi computadora portátil y envié el correo electrónico final de mi respuesta calculada a Eleanor. Adjunté fotos que abarcan nuestro matrimonio, cada cena familiar donde James me había menospreciado, cada festividad donde Richard había dado una conferencia sobre el lugar de una mujer, cada momento en que ella se había sentado en cómplice silencio. La foto final fue de ayer, mi mejilla aún roja por la bofetada de James. A veces, escribí, lo más fuerte que una mujer puede hacer es dejar de aceptar lo que se le ha enseñado a soportar. Mientras cerraba mi computadora portátil, me di cuenta de que estos 5 minutos de respuesta calculada habían logrado lo que 5 años de sumisión silenciosa nunca pudieron, mostrarles exactamente en quién me había convertido. Mientras pensaban que me estaban rompiendo, yo había destrozado no solo su control sino toda su visión del mundo.
El verdadero poder no radicaba en las pruebas que había reunido o en las amenazas que podía hacer. Radicaba en el momento en que se dieron cuenta de que la esposa sumisa que creían haber creado había estado orquestando su caída todo el tiempo. Esa primera noche de verdadera libertad fue surrealista. Cuando la adrenalina de las confrontaciones del día finalmente desapareció, me encontré parada en mi nuevo dormitorio, rodeada de las piezas cuidadosamente seleccionadas de mi nueva vida. El silencio era diferente aquí, no el silencio sofocante de caminar sobre cáscaras de huevo, sino la tranquilidad pacífica de la soberanía. Mi teléfono finalmente había dejado de zumbar constantemente. El último mensaje que había recibido fue de Leonor, un simple entiendo, en respuesta a mi correo electrónico. El peso implícito de esas dos palabras pendía en el espacio digital entre nosotras. Quizás vio su propio potencial no realizado en mis acciones, los caminos no tomados en su propia vida. Los monos voladores comenzaron su asalto a la mañana siguiente. Primero vinieron los amigos en común. Sus mensajes eran una mezcla cuidadosamente orquestada de preocupación y culpa. James está devastado, Sara. ¿No podrías haber manejado esto de manera diferente? Piensa en su carrera, esto podría arruinarlo. Todas las parejas tienen problemas, estás tirando años de matrimonio por un solo error. Me había preparado para esto también. Cada mensaje recibió la misma respuesta, una foto de mi mejilla magullada, seguida de, ¿le darías este consejo a tu hija? El silencio que siguió fue revelador. Luego vino la presión familiar, los primos, tías y tíos de James, las personas que habían sonreído benignamente ante su comportamiento controlador durante años de repente, tenían opiniones muy fuertes sobre mis acciones vengativas. Sus mensajes iban desde la manipulación emocional hasta amenazas directas. Pero algo inesperado también sucedió, surgió apoyo de rincones inesperados. Caroline, la hermana de James, apareció en mi apartamento con una botella de vino y lágrimas en los ojos. Lo he visto convertirse en nuestro padre durante años, confesó mientras nos sentábamos en mi nuevo sofá. Debería haber dicho algo, haber hecho algo. Estás haciendo algo ahora, respondí, sirviéndole otra copa. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Michael, el hermano de James, la familia está en caos. Los abogados de papá están trabajando horas extras, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Algunas cosas necesitan romperse para ser reconstruidas. La aliada más sorprendente surgió en la forma de la joven sobrina de James, Emma. A los 16 años, había comenzado un chat grupal con sus primas, compartiendo la documentación que había guardado del comportamiento de James como una lista de verificación de señales de advertencia. La tía Sara nos mostró que no tenemos que aceptar esto como normal, había escrito. La idea de que estas jóvenes aprendieran a reconocer las señales de alerta tempranas me llenó de un orgullo feroz. Construir un nuevo sistema de apoyo significaba ser vulnerable de maneras que había olvidado cómo ser. Me acerqué a viejos amigos que se habían alejado durante mi matrimonio, esperando rechazo pero encontrando brazos abiertos en cambio. Hemos estado esperando que vuelvas con nosotras, dijo mi compañera de universidad, Lisa, durante nuestra primera reunión de almuerzo. Sabíamos que la Sara que queríamos todavía estaba ahí en algún lugar. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a navegar el panorama emocional de la libertad. Estás experimentando algo único, explicó durante nuestra sesión. La mayoría de las supervivientes de abuso luchan con las consecuencias del escape. Tú estás lidiando con las consecuencias de una liberación perfectamente ejecutada. Las emociones son diferentes, pero aún necesitan procesamiento. Tenía razón. Había culpa, no por irme, sino por tener éxito donde tantos otros no pudieron. Había miedo, ya no de James, sino de los efectos dominó que mis acciones tendrían en generaciones de su familia. Y había dolor, no por el matrimonio que había perdido, sino por los años que había pasado planeando en lugar de vivir. El trabajo se convirtió en mi santuario. Ya había sentado las bases para el éxito allí, sobresaliendo silenciosamente mientras mantenía la fachada de la esposa corporativa desinteresada. Ahora liberada del requisito de minimizar mis logros, me lancé a los proyectos con renovado vigor. Mi jefa, Sarah Chin, me llevó a su oficina una semana después de que todo sucedió. Siempre supe que te estabas conteniendo. Ella dijo, deslizando una carpeta a través de su escritorio, tenemos una vacante para jefe de departamento. La entrevista es suya, si la quiere. El puesto significaría un aumento salarial significativo, y lo que es más importante,
La oportunidad de orientar a otras mujeres en la firma. La ironía no se me escapó. Mientras que la carrera de James se derrumbaba bajo el peso de las fechorías financieras expuestas, la mía se elevaba. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas victorias. Aprendí a dormir en el medio de la cama, a elegir restaurantes basándome únicamente en mis preferencias, a reír sin comprobar si mi alegría era apropiada para la situación. Pequeñas libertades que se sentían enormes después de años de restricciones. El cambio más profundo se produjo en mi reflejo. La mujer del espejo se mantenía más erguida, sonreía más libremente, me miraba con ojos claros que ya no llevaban la sombra del cálculo constante. Ya no solo sobrevivía, estaba floreciendo. Una noche, unas 2 semanas después de mi huida, recibí un correo electrónico inesperado de Eleanor. Hoy pedí el divorcio. Richard aún no lo sabe. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Quedarías conmigo para tomar un café? Mientras respondía, aceptando su invitación, me di cuenta de que las consecuencias de mi venganza calculada habían evolucionado en algo más significativo que un castigo. Se había convertido en un faro, iluminando caminos hacia la libertad para otras personas atrapadas en los mismos patrones. La mujer a la que habían abofeteado en una cena familiar se había ido. En su lugar se encontraba alguien más fuerte, no por la venganza que había aplicado, sino por la libertad que había reclamado. Las consecuencias no se limitaban a sobrevivir a la explosión que había creado. Se trataba de construir algo hermoso de entre las cenizas. La cafetería donde conocí a Eleanor era territorio neutral, lejos de nuestros habituales lugares de reunión. Parecía más pequeña de alguna manera, sin la presencia dominante de Richard a su lado. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía su latte. El anillo de diamantes que había llevado durante 40 años estaba notablemente ausente. Richard recibió los papeles del divorcio esta mañana, dijo en voz baja. Se los tiró a su abogado y exigió que se pelearan, como hizo James con los tuyos. Las consecuencias sociales habían comenzado, extendiéndose por nuestros círculos como un incendio forestal. La imagen cuidadosamente construida del exitoso dúo empresarial padre-hijo se estaba desmoronando. Su membresía en el club de campo había sido suspendida silenciosamente en espera de investigaciones sobre sus actividades financieras. Los antiguos amigos de repente no podían recordar sus números de teléfono. La comisión de la auxiliar femenina llamó, continuó Eleanor, con un toque de amargo humor en su voz. Pensaron que era mejor que me apartara de la organización de la gala benéfica anual. 40 años de arreglos de mesa perfectos, y ahora soy una responsabilidad. La verdad estaba desentrañando su tejido social, hilo a hilo. El bufete de abogados de James lo había puesto en licencia indefinida mientras llevaban a cabo su propia investigación sobre las irregularidades financieras que yo había expuesto. Los socios comerciales de su padre habían pedido una auditoría externa. Su reino cuidadosamente construido se estaba derrumbando bajo el peso de las mentiras expuestas. Caroline me llamó más tarde ese día, con la voz emocionada. Sara, no vas a creer lo que pasó en la oficina de papá hoy. El FBI apareció con órdenes judiciales, algo sobre honorarios de consultoría sospechosos y evasión de impuestos. La esposa de Michael lo publicó todo en Facebook antes de que nadie pudiera detenerla. Las redes sociales se habían convertido en el campo de batalla donde las reputaciones vivían y morían. Capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de James hacia mí circularon entre nuestros amigos mutuos. Sus novias anteriores comenzaron a compartir sus propias historias de comportamiento controlador. La imagen perfectamente cuidada que había mantenido estaba siendo destrozada por el poder colectivo de las experiencias compartidas. El conjunto del club de campo, esos pilares de la sociedad que habían hecho la vista gorda al comportamiento de James durante años, ahora se enfrentaban a su propio ajuste de cuentas. Las esposas que me habían visto sufrir en silencio se veían obligadas a confrontar su complicidad. Los maridos que habían admirado los valores tradicionales de James estaban descubriendo que sus esposas estaban abriendo cuentas bancarias separadas. Margaret Wilson me llamó hoy, le dije a mi terapeuta durante nuestra sesión. ¿La recuerdas? La que me dijo que tenía suerte de tener un marido tan decidido. Quería saber si mi abogado se reuniría con su hija. El efecto dominó era innegable. Las mujeres jóvenes de nuestro círculo social estaban examinando sus relaciones con nuevos ojos.
Los hombres veían cómo se cuestionaba su misoginia casual donde antes había sido aceptada. Las cómodas suposiciones sobre los roles de género que habían amortiguado nuestro círculo social estaban siendo eliminadas. Los intentos de James por mantener el control se volvieron cada vez más desesperados. Apareció en eventos sociales sin invitación, intentando contar su versión de la historia, pero la evidencia que había reunido hablaba más alto que sus protestas. La grabación de él alardeando de esconder activos de mujeres pequeñas que no entienden de negocios, fue particularmente dañina cuando se reprodujo en una reunión de socios. La reputación de Richard se derrumbó aún más rápido. Su vieja red de contactos, una vez tan poderosa, resultó sorprendentemente frágil cuando se enfrentó a una investigación federal. Los antiguos socios comerciales no podían distanciarse lo suficientemente rápido. El hombre que se enorgullecía de ser un pilar de la comunidad estaba viendo cómo esa comunidad le daba la espalda. El círculo social de Eleanor se dividió drásticamente. Algunos amigos, ellos mismos atrapados en matrimonios similares, se unieron a ella con una ferocidad inesperada. Otros, interesados en mantener el statu quo, la trataron como si fuera contagiosa. El club de lectura de mujeres que había organizado durante 20 años encontró de repente un nuevo lugar. Pero la transformación más fascinante estaba ocurriendo en línea. Un grupo de apoyo para mujeres locales había recogido mi historia, anonimizando los detalles pero compartiendo las estrategias que había utilizado para documentar el abuso y planear mi huida. Mi enfoque metódico para liberarme se convirtió en una plantilla para otras. «Has empezado algo», me dijo Caroline durante la cena. El anuncio del divorcio de mamá le dio coraje a su amiga Patricia. Dejó a David la semana pasada, se llevó todo lo que había aprendido de tu ejemplo, lo documentó todo, lo planeó todo, simplemente se fue un día mientras él estaba en el trabajo. La tormenta en las redes sociales llegó a su punto álgido cuando James cometió su último error. Borracho y enojado, publicó una larga diatriba sobre esposas ingratas y valores familiares en LinkedIn, de todos los lugares. Por la mañana, su bufete de abogados había visto suficiente. La notificación de despido citaba conducta impropia de los valores de la firma. La respuesta de su padre fue igualmente autodestructiva. Los intentos de Richard de amenazar su salida de la situación solo empeoraron las cosas. Sus amigos del club de golf, una vez tan impresionados por su capacidad empresarial, ahora evitaban el contacto visual en los pasillos. El emperador no tenía ropa, y todos finalmente podían admitir que lo habían visto todo el tiempo. El momento más poderoso llegó durante un evento benéfico al que asistí con mi nuevo título de jefa de departamento. Eleanor estaba allí, su primera aparición pública desde que solicitó el divorcio. Los susurros la siguieron hasta que llegó a mi mesa. Sin dudarlo, me levanté y la abracé, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Te guardé un asiento aquí, a mi lado. El mensaje era claro. El antiguo orden social, construido sobre verdades reprimidas y silencio forzado, se estaba derrumbando. En su lugar, algo nuevo estaba surgiendo, una comunidad de mujeres que habían encontrado su voz, hombres que elegían ser aliados en lugar de opresores, y una conciencia social que ya no podía comprarse con donaciones benéficas y membresías en clubes de campo. Mientras la primavera florecía en la ciudad, también lo hacía mi nueva vida. 6 meses habían pasado desde esa fatídica cena dominical, y la mujer que había abandonado su matrimonio se había transformado en alguien que ni siquiera ella reconocía completamente, más fuerte, más vibrante, sin los límites de las expectativas de los demás. Mi ascenso a jefa de departamento vino con una oficina con vista al horizonte de la ciudad. La vista me recordaba a diario lo lejos que había llegado de las cenizas de mi vida anterior. Las paredes, antes desnudas, ahora mostraban mis certificaciones y premios profesionales, logros que antes me habían obligado a minimizar para evitar eclipsar el ego de James. Has revolucionado completamente el departamento, Sarah, comentó mi jefe durante nuestra revisión trimestral. El programa de mentoría que iniciaste para las jóvenes contables es exactamente lo que necesitábamos. La junta está impresionada. El programa había sido mi proyecto apasionado, nacido de mi propia experiencia. El reconocimiento del abuso financiero se convirtió en un módulo de capacitación obligatorio, enseñando a los jóvenes profesionales a detectar las señales de advertencia que yo había aprendido a documentar. La respuesta fue abrumadora. 3 empleados ya habían dejado relaciones abusivas después de asistir a las sesiones. La terapia con la doctora Martínez pasó de la gestión de crisis al crecimiento personal.
Ya no solo sobrevives, observó durante una sesión. Estás prosperando. Hablemos de lo que eso significa para tu futuro. La palabra futuro ya no tenía el peso de la angustia que alguna vez tuvo. Mi calendario se llenó de actividades que me habían negado durante mi matrimonio, clases de arte, baile de salsa, viajes de fin de semana con amigos redescubiertos. Cada nueva experiencia se sentía como reclamar una parte de mí misma que había estado encerrada. La sanación no fue solo profesional y emocional, también fue física. Mi cuerpo comenzó a recordar sus propios ritmos, libre de la tensión constante de anticipar las críticas. Empecé a tomar clases de yoga, sintiendo mi columna vertebral enderezarse y fortalecerse con cada sesión. La mujer en mi espejo se mantenía más alta, sonreía más libremente, se comportaba con una confianza que provenía de adentro, en lugar de buscar validación externa. La transformación de Eleanor fue paralela a la mía. Después de que su divorcio se finalizó, se inscribió en cursos de la universidad comunitaria, cumpliendo un sueño que Richard había descartado décadas atrás. Nos encontrábamos semanalmente para tomar café, compartiendo pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente en los días difíciles. Encontré mis antiguos materiales de arte en el ático, me dijo una tarde, con los ojos brillantes de emoción. Richard odiaba mi pintura, decía que era una pérdida de tiempo. Estoy convirtiendo su estudio en mi estudio. El fénix que resurge no se trataba solo de logros personales, se trataba de ayudar a otros a extender sus alas también. Empecé a hablar en refugios para mujeres, compartiendo mi historia y los pasos prácticos que había tomado para escapar. Mi proceso de documentación metódica se convirtió en una plantilla compartida a través de redes de apoyo y grupos de defensa. Caroline se unió a mí en estas sesiones, añadiendo su perspectiva como alguien que había crecido en un hogar de mujeres controladas. Juntas, desarrollamos un taller llamado Rompiendo el Ciclo, ayudando a otros a reconocer y responder a los patrones de abuso financiero y emocional. ¿Sabes lo irónico?, dijo Caroline después de una sesión particularmente poderosa. Papá y James siempre predicaron sobre el legado familiar. Este es nuestro verdadero legado, ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. El crecimiento personal se extendió a mis relaciones con los hombres. Las citas parecían un concepto extraño después de años de matrimonio controlado, pero lentamente comencé a confiar en mi juicio de nuevo. Aprendí a reconocer el respeto genuino, a apreciar a los hombres que celebraban en lugar de sofocar mi éxito. Mi primera cita después del divorcio fue con un colega de otra empresa, un hombre tranquilo y reflexivo que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando me preguntó sobre mis objetivos profesionales y realmente esperó la respuesta, me di cuenta de lo bajas que habían estado mis expectativas antes. El crecimiento más inesperado llegó al perdonarme a mí misma, no por irme, nunca había dudado de esa decisión, sino por los años que había pasado planeando en lugar de vivir. La doctora Martínez me ayudó a ver esos años de manera diferente. Esos no fueron años perdidos, explicó. Fue tu fase de capullo. Cada momento de planificación, cada documento que conservaste, cada pequeño acto de resistencia secreta, esos fueron los hilos que usaste para tejer tus alas. La prueba definitiva de mi crecimiento llegó cuando James hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi oficina, humillado por su vida reducida y su reputación empañada. El viejo James habría exigido, amenazado, controlado. Esta versión preguntó, casi cortésmente, si podíamos hablar. He cambiado, afirmó, sentado frente a mi escritorio. Terapia, manejo de la ira. Ya no soy el mismo hombre que ese día en la cena. Lo estudié con calma, notando el traje de diseñador que ya no le quedaba bien, el ligero temblor en sus manos. El hombre que una vez había parecido tan poderoso ahora parecía pequeño en mi oficina profesionalmente designada, rodeado de evidencia de mi éxito. Creo que has cambiado, respondí, con mi voz firme. Pero yo también. Y esta versión de mí merece más que una versión mejorada de ti. Mientras la seguridad lo escoltaba, sentí que las últimas piezas de mi antiguo yo se desvanecían. El fénix no regresa a las cenizas, se eleva de ellas, ascendiendo hacia adelante, más fuerte por haber sobrevivido a las llamas. Esa noche, de pie en mi oficina en casa, finalmente quité la última foto de mi matrimonio. En su lugar, colgué una pintura que Eleanor había creado, un fénix en vuelo, sus alas extendidas contra un cielo al amanecer. Debajo, ella había escrito, gracias por enseñarme a levantarme.
Un año después de esa fatídica cena dominical, me paré en el podio de la Conferencia Nacional para el Empoderamiento Financiero, preparándome para pronunciar el discurso principal. La ironía no se me escapó. Mi experiencia en la documentación del abuso financiero se había transformado de una estrategia de supervivencia en un reconocimiento profesional. Nuestra próxima oradora, anunció el presentador, ha revolucionado la forma en que entendemos y combatimos el abuso financiero en las relaciones. Por favor, den la bienvenida a Sarah Michey, autora de Silent Layers, Breaking Free from Financial Control. Mi libro, nacido de la documentación detallada de mi propia experiencia, se había convertido en un éxito de ventas en las categorías de negocios y autoayuda. Cada capítulo era una guía cuidadosamente elaborada, enseñando a otros a reconocer y escapar de los patrones que yo había aprendido a documentar. El anticipo solo fue más que el salario anual de James. La dulce venganza no estaba en el éxito en sí mismo, estaba en la inversión completa del poder. James, ahora trabajando en un pequeño bufete de abogados suburbano, había intentado impedir la publicación del libro. Su carta de cese y desistimiento estaba enmarcada en mi oficina en casa, un recordatorio de lo lejos que había llegado de la mujer que alguna vez habría cedido a tales amenazas. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de mi discurso, un rostro familiar apareció en el micrófono. Eleanor, elegantemente vestida con un delantal de artista salpicado de pintura, se mantuvo erguida mientras se dirigía a la multitud. Como alguien que vivió 40 años en la oscuridad financiera, comenzó, con su voz clara y fuerte. ¿Cómo ayudamos a las mujeres a reconocer su valía antes de que lleve décadas liberarse? La audiencia no sabía que era mi ex-suegra. No sabían que su galería de arte, que mostraba obras de sobrevivientes de abuso doméstico, acababa de recibir una subvención importante. No sabían que los intentos de reconciliación de Richard habían sido recibidos con órdenes de restricción y humillación pública. Mi respuesta fue simple: lideramos con el ejemplo. Les mostramos que el éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria de su esposo, sino por la fuerza de su propia determinación. La venganza se hizo más dulce con cada pequeña victoria. La nueva novia de James, después de haberlo buscado en Google antes de su tercera cita, encontró mi charla TEDx sobre el reconocimiento de comportamientos controladores. Terminó las cosas inmediatamente. La membresía del club de campo de Richard fue revocada permanentemente cuando la extensión de sus fraudes financieros se hizo pública. Pero la venganza más dulce llegó de formas inesperadas. El refugio de mujeres donde trabajaba como voluntaria nombró un programa de alfabetización financiera en mi honor. Antiguos clientes del bufete de abogados de James comenzaron a buscar mis servicios de consultoría para detectar activos ocultos en divorcios. Mi metodología para documentar el abuso se convirtió en parte de la capacitación estándar para consejeros de violencia doméstica. Caroline me llamó una noche con noticias que me hicieron reír a carcajadas. Papá intentó unirse al nuevo club de golf en Westbrook, informó. Lo buscaron en Google, y de repente su membresía estaba llena. ¿Pero adivina qué? Acaban de invitar a mamá a mostrar su obra de arte en su salón principal. El periódico local publicó un artículo sobre la transformación de Eleanor de esposa de un club de campo a artista y defensora celebrada. Las fotos la mostraban en su estudio, rodeada de poderosas pinturas de mujeres que se liberaban de varios lazos. El reportero señaló que su exmarido se negó a comentar sobre la historia. James hizo un último intento de reafirmar el control. Se presentó en una firma de libros, esperando en la fila como cualquier otro asistente. Cuando llegó a mi mesa, colocó mi foto de boda delante de mí en lugar de mi libro. ¿Recuerdas cuando eras feliz?, preguntó, lo suficientemente alto como para que los fanáticos cercanos lo escucharan. ¿Antes de convertirte en esto? Tomé la foto, estudiándola brevemente. La sonrisa en la cara de mi pasado yo era perfecta, practicada, hueca. Mirando a James, vi lo que no había logrado ver en ese entonces, un hombre pequeño, desesperado por sentirse grande. ¿Te gustaría que firmara esto también?, pregunté amablemente, destapando mi bolígrafo. Gracias por enseñarme que la mejor venganza es vivir bien. ¿Debo fecharlo? Los susurros y las cámaras de los teléfonos a nuestro alrededor me dijeron que este encuentro pronto se volvería viral. James se retiró, dejando la foto atrás. La agregué a mis materiales para hablar, una ayuda visual para reconocer la diferencia entre una sonrisa genuina y una máscara de supervivencia.
La venganza definitiva no estaba en la caída de James o en la desgracia de Richard, ni siquiera en mi propio éxito. Estaba en el efecto dominó del empoderamiento que se extendía por nuestros círculos sociales. Las mujeres jóvenes que alguna vez habían admirado mi matrimonio perfecto ahora asistían a mis talleres sobre independencia financiera. Los hombres que habían emulado el comportamiento controlador de James se encontraron de repente solteros. Al final de mi discurso principal, compartí una nueva iniciativa, una fundación que otorga subvenciones para ayudar a las mujeres a escapar del abuso financiero. La primera beneficiaria sería anunciada el próximo mes en una gala organizada en el mismo club de campo, donde James alguna vez había hecho su corte. El éxito, le dije a la audiencia, no se trata de vengarse. Se trata de liberarse y luego mantener la puerta abierta para que otros la sigan. Mientras abandonaba el escenario con una ovación de pie, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Eleanor: acabo de vender mi serie de retratos. Hombres que serían reyes. Adivina quién compró la pieza central, el antiguo bufete de abogados de James. La están colgando en su vestíbulo como un compromiso con sus nuevas normas éticas. Sonreí, recordando la pintura central de esa serie, un hombre en un trono de dinero en papel, su corona resbalándose, mientras mujeres en trajes de negocios pasaban junto a él, sus sombras proyectando más largo que su figura. A veces, la venganza más dulce es simplemente convertirse en todo lo que dijeron que no podría ser. 2 años después de esa cena dominical que cambió la vida, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustando la placa de identificación de CEO en la puerta de mi nueva oficina. Ya no solo jefa de departamento, sino directora ejecutiva de mi propia empresa de consultoría financiera, especializada en ayudar a las mujeres a lograr la independencia económica. La victoria final no estuvo marcada por un solo momento, sino por la profunda comprensión de que ya no me definía en relación con James o lo que había sucedido. La mujer que me miraba en el espejo no era una sobreviviente, no era una exesposa, ni siquiera una campeona de la independencia financiera de las mujeres, aunque era todas esas cosas. Ella era simple y poderosamente ella misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Eleanor: acabo de terminar mi última sesión de terapia. La terapeuta dice que estoy lista para escribir mi propio libro. ¿Escribirías el prólogo? Su transformación había sido tan completa como la mía. La mujer tímida que había pasado décadas a la sombra de Richard ahora poseía una de las galerías más respetadas de la ciudad, especializada en terapia de arte y empoderamiento. Su historia se había entrelazado con la mía de maneras inesperadas, ambas elevándonos del mismo hogar opresor para encontrar nuestros propios caminos. La pieza final de la victoria llegó en forma de una invitación. La Asociación Nacional de Mujeres en Finanzas quería que liderara un panel sobre abuso financiero doméstico. El tema no era inusual, había hecho docenas de paneles de este tipo. Pero este fue diferente. Entre los asistentes habría un grupo de estudiantes de Derecho del nuevo lugar de trabajo de James, obligados a asistir como parte de su capacitación en ética. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Caroline cuando se lo conté. No les debes nada. No se trata de deber, respondí. Se trata de mostrarles que el final de una historia puede ser el comienzo de una mejor. El día del panel, llevé el mismo vestido rojo que usé en esa fatídica cena dominical, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de lo lejos que había llegado. La bofetada que una vez había quemado mi mejilla se había convertido en el catalizador de un movimiento que había ayudado a cientos de mujeres a encontrar su fuerza. James estaba allí, sentado en la última fila con sus alumnos. Había envejecido más de lo que los 2 años deberían justificar, su cabello encanecido en las sienes, su postura menos imponente. Nuestros ojos se encontraron brevemente cuando subí al escenario, y por primera vez, no sentí nada, ni enojo, ni miedo, ni satisfacción por su caída. Se había vuelto irrelevante para mi historia. El abuso financiero, comencé, no se trata solo de dinero, se trata de poder, control y la erosión sistemática de la autoestima. Pero hoy, no estamos aquí para hablar de victimización, estamos aquí para hablar de victoria. Mientras compartía mi historia, nuestra historia, observé las caras de la audiencia, mujeres jóvenes tomando notas con feroz determinación, hombres moviéndose incómodamente al reconocer sus propios comportamientos, y en la última fila, James presenciando la plena floración de la fuerza que tanto había tratado de reprimir. Después del panel, una joven estudiante se acercó a mí, mirando nerviosamente por encima del hombro a James.
Estoy en una relación, susurró. Todo lo que describiste. Nunca antes tuve palabras para eso. Le di mi tarjeta, viéndola meterla rápidamente en su bolsillo, otra semilla de libertad plantada. Otro círculo completándose. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento en el ático. Eleanor estaba allí, mostrando fotos de su última exposición. Caroline compartió noticias de su ascenso a socia en su empresa de consultoría. Incluso la sobrina de James, Emma, ahora estudiante de Derecho, especializada en los derechos de las mujeres, se unió a nosotros. Círculo completo, reflexionó Eleanor, levantando su copa. Hace 2 años, una cena dominical nos destrozó. Ahora aquí estamos, más fuertes por la ruptura. La victoria final no estaba en el éxito material, aunque eso fue dulce, no estaba en los reconocimientos profesionales o en las vidas que habíamos ayudado a cambiar. Estaba en la tranquila certeza de que nos habíamos convertido exactamente en quienes debíamos ser, no a pesar de nuestro pasado, sino porque habíamos elegido transformarlo en combustible para el crecimiento. Mientras mis invitados se marchaban esa noche, me paré en mi balcón, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas. La mujer que una vez había planeado su escape en secreto ahora planeaba expansiones de su empresa a plena luz del día. La voz que había sido silenciada ahora llegaba a miles. Las manos que una vez temblaron ahora sostenían las riendas de su propio destino con firme confianza. Mi teléfono vibró una última vez, un mensaje de la doctora Martínez: vi tu panel hoy. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez a verme, planeando tu escape? Mírate ahora. Esto no es solo una victoria, Sara, esto es trascendencia. Tenía razón. La victoria final no se trataba de ganar o perder, de venganza o redención. Se trataba de descubrir que la persona por la que había estado luchando para convertirme había estado allí todo el tiempo, esperando el coraje para emerger. Me toqué la mejilla, recordando la picadura de esa bofetada que había puesto todo en marcha. Lo que había parecido un final había sido realmente un comienzo. Al intentar ponerme en mi lugar, James, sin darse cuenta, me había ayudado a encontrarlo, no como su esposa, no como su víctima, sino como la arquitecta de mi propio destino. El círculo estaba completo. La historia había encontrado su verdadero final, no en el momento en que me fui, sino en la mujer en la que me había convertido al caminar hacia mí misma.